He hecho películas buenas o malas, a veces casi logradas. Quisiera, con los 2 o 3 cartuchos que me quedan, dar en la diana. Muchos cineastas mienten. Lanzan flechas contra el muro y luego dibujan la diana alrededor de sus flechas. He lanzado flechas. Nunca di en el centro, pero por lo menos no voy por ahí diciendo que lo hice. Así es Billy Wilder, una persona que en todas sus entrevistas siempre destaca por lo sincero que se siente en sus respuestas. No voy a pretender junto a Pedro en este podcast enseñarles ni contarles quién es Billy Wilder, porque es una institución para cualquiera que se precie de ser amante del cine. Reconocido por sus pares, vilipendiado algunas veces por los críticos, pero siempre una persona honesta en sus películas, en sus guiones y sobre todo en sus declaraciones. Bienvenidos a la primera y la última de Billy Wilder. ¿Cómo está, don Pedro? Buenas noches. Bien, pues buenas noches. Aquí literalmente bajándome de la Wilderneta, como dice el Claudio. Me pegué la maratón. Oye, hice todo el viaje. Como ahora estoy viviendo con mi sobrinito chico de 2 años, me es súper difícil ver películas, porque estoy viendo cualquier cosa y llega y hay que ver Bluey. Entonces, yo estuve ahí. Mira, ella es Marilyn Monroe. Mira, Marilyn Monroe. No, Bluey. No. Así que fue como un proceso largo, me costó ver las películas, pero qué gran viaje fue ver a Don Billy Wilder. Porque, sobre todo porque, disculpa, este es el primer capítulo de la primera y la última, donde literalmente vamos a hablar de la primera y la última. Todos los demás quedan como expectativas lo que van a hacer después, lo que viene después. Pero acá realmente es el final de un viaje, es el principio del final, entonces eso lo encuentro muy estimulante al día de hoy. Oye, ¿me vas a creer que no había pensado en eso? Entre paréntesis, que no había pensado que efectivamente, puesto en esa perspectiva, efectivamente es la primera vez que analizamos la primera y la última de un director. Claro. Porque es la primera vez que analizamos un director que primero ya está muerto y segundo, que en el fondo tuvo una carrera tan prolífica aparte. Lo que iba a comentar yo es que, bueno, la filmografía de Billy Wilder tiene 26 películas acreditadas y más de 60 películas acreditado también como guionista. Y dentro de eso, lo que nosotros hicimos con Pedro un poco para tratar de hacerle justicia y para no hacer el podcast en agosto, elegimos 12. Elegimos 12 películas de Billy Wilder, rescatamos su filmografía, obviamente sus películas más populares, pero también nos quedamos con lo que hizo en los 70, elegimos un par de películas de los 70 y también obviamente la última que hizo en los 80. Y esa fue un poco la idea, ese fue el viaje, o sea, recorrimos casi el 50% de su filmografía, yo conozco un par más por ahí que me tocó ver, y nada, pues quiero partir un poco preguntándole a Pedro, antes de que nos metamos un poco en la biografía del autor y su filmografía. ¿Qué te pareció este viaje? Porque un poco haciendo la infidencia, Pedro, cuando yo le propuse el nombre, porque a diferencia de los otros podcasts, yo no tenía claro de quién quería hablar, yo sabía que quería hablar de un director, ojalá de estos años, pero nos encontrábamos siempre con que esta época, los directores que parten en los años 30, hacen de todo y tienen muchísimas películas. Entonces era súper difícil de abordar, pero finalmente nos decidimos por Billy Wilder. Yo le mandé una cita que la voy a comentar obviamente más adelante, de Spielberg, que hablaba sobre Billy Wilder a su superior, y le dije, ¿sabéis qué? Hay que hacerlo, tenemos que hablar de Billy Wilder. Y entiendo, como me confidenció Pedro, que para él esto era un viaje nuevo porque no conocía la filmografía y no había visto nada de Billy Wilder. Entonces estoy ansioso, Pedro, porque nos cuentes qué te pareció este viaje, cómo entraste en él, lo encontraste fácil, difícil, etcétera. Ahí cuéntanos un poco, anticipanos. Como tú dijiste al principio, Billy Wilder ya es una institución por cualquier persona que se diga cinéfilo. Todos saben quién es Billy Wilder.
Y para mí esta es una persona que existe como en el aire en Hollywood o en el cine. Todo, lo lees su nombre muchas veces, sabes que muchos directores lo reverencian y usan parte de sus películas. Entonces como que de cierta forma tú sabes quién es, aunque no hayas visto sus películas. Creo que Some Like It Hot, Una Eva y dos Adanes, para mí es de esas películas que yo nunca había visto, pero sentía que ya la había visto completamente, ¿cachai? Con clips, pedacitos, entrevistas, por aquí y por allá. Pero ver el viaje, completar la cadena completa, o sea, nada que ver lo que dije, completar la cadena, digamos, fue fascinante porque te empieza como todo a calzar. ¿Entendés? Empezar como a ver, mira, de acá salió todo, o en estos tiempos ya se usaban estos lenguajes. La primera película de Billy Wilder para mí fue como una cuestión que me voló la cabeza de sentir que era la estructura básica de muchas películas que vemos hasta el día de hoy. O sea, como que se mantiene eso. Y ver también la evolución no solo artística, sino que profesional, ¿cachai? Ver cómo la técnica cinematográfica va avanzando con el talento del viejo también, po. Pasamos de las películas que están hechas, no sé, creo que con esas cámaras que son como a moviola, ¿cachai? Como a pulso, y pasé por el CinemaScope, por el Technicolor, ¿cachai? Por el 35mm en blanco y negro, como que exploráis muchas formas narrativas, y eso lo encontré como muy fascinante. Y aparte el viejo es talentoso, entonces todas sus películas yo encontré que eran buenas, y como tú también decías, son viejos que hacían de todo. Entonces pasé por comedias, por dramas, por cine noir, por todos los géneros, ¿cachai? Pero siempre en el fondo está el Billy Wilder. También fue para mí otro cambio respecto a los programas que hacíamos, porque me di cuenta que los otros autores que revisamos, su firma estaba por delante. Tú veis una película de Christopher Nolan o Sofía Coppola o cualquiera de los que, o Edgar Wright o cualquiera de los que hemos hablado, y su firma está delante, ¿sí? Pero en las de Billy Wilder están atrás, no sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir, pero no es en la forma, no es en los temas, no es en las tramas, pero es en los personajes, en las relaciones, en el humor. Ahí encontré ya al viejo, ¿sí? Y eso lo encontré como fascinante, ver que el viejo está escondido en sus películas, más que querer decir yo soy Christopher Nolan y mira lo que hago con el montaje, o yo soy Edgar Wright y mira cómo uso la música, o yo soy Sofía Coppola y mira cómo hablo de la tristeza. Acá esto, mira, esta es una película, esta es la película que te quiero mostrar. Y si tú entrecerráis los ojos y te fijáis bien, está Billy Wilder. Sí, es realmente maravilloso lo que tú estás diciendo. Yo insisto, yo le comentaba a Pedro que una de las grandes envidias que yo le tenía es que iba a poder ver Sunset Boulevard o The Apartment por primera vez, y esa sensación de verlas por primera vez, que yo también me pasó en su momento, es como innegable, porque estáis viendo a un tipo que es realmente talentoso, o sea, un tipo que, como tú dices, está preocupado de contar la historia. De hecho, él, como guionista antes que director, en el fondo él siempre le daba mucho foco al guión y le interesaba mucho que sus guiones estuvieran redonditos, bien armados, la construcción de sus personajes, incluso los personajes secundarios siempre están muy bien armados, muy bien construido todo. Entonces sí, se nota que para él lo importante, más que el plano, y es una de las conversas que él siempre decía, o sea, más que el plano sea tenga mucha información, lo importante para él es que los personajes, que lo que se está contando en el plano sea importante, y ahí él siempre ponía el foco, y eso a mí me parece fascinante, sobre todo, como tú dices, ahora viendo que estamos en un mundo donde se valora mucho como el subtexto del subtexto del subtexto que puede encontrar en un plano, que mira que la puerta abierta aquí significa esto, y hay gente que se desgasta haciendo esos análisis, o en un cine donde obviamente los efectos especiales hoy en día son un todo y ocupan toda la pantalla literalmente. Encontrarte con este cine que es tan auténtico, que es tan de historias, que es tan volver a lo básico, que es como transmitir una historia, es realmente hermoso.
Y más aún cuando tienes personajes tan bien logrados como Billy Wilder. En mi caso, yo le tengo que agradecer a la Liz, que fue componente de Cinetoscopio durante mucho rato y que hoy la pueden encontrar en Instagram en el Aquí Te Dateamos, que siempre está subiendo notas, datos, etc. Porque ella fue la que un día en el podcast propuso ver el departamento en el fondo. Y después no me acuerdo si hicimos un especial de Billy Wilder, donde pudimos ver Sunset Boulevard y Perdición. Y fue como que la cabeza me explotó por completo. Liz entró obviamente por el lado de la comedia romántica conmigo, que sabía que a mí me gusta mucho ese género, y me dijo, tenéis que ver The Apartment, es lo que te va a encantar. Y sí, pues desde ahí yo diría que caí en una especie de enamoramiento con Billy Wilder, con cómo construye sus historias, y ahora poder haber repasado algunas y haber visto unas nuevas que no había visto fue simplemente un viaje maravilloso en ese sentido. Así que me alegro mucho, Pedro, que te haya gustado primero el viejo. Ahora me voy a sentir responsable de tu descubrimiento de Billy Wilder. Así me puedo anotar, ¿cómo decís tú la frase del misionero este? Si he tocado, ¿cómo es? Si he tocado una puerta, que cuando dejan comentarios, es como si cambié la vida de una persona. Claro, ¿Cómo es? Como esa cuestión como... Ya, sí entiendo cuál es la que... Pero no me acuerdo cuál es la... Claro, es como si logré cambiar un corazón o una mente con mi discurso. Puta, mi trabajo en este mundo está hecho, y siento que haberle mostrado Billy Wilder a Pedro es como eso en el fondo, es como mi trabajo en este mundo está hecho. Y que aparte es como una ventana a otra época, ¿cachai? Porque encontré que muchas de sus películas aparte eran muy funadas, son películas que tienen un humor o una lectura de la sociedad que ahora Morandé con compañía estaría orgulloso, po. Pero sí, claro. Pero wow, fue una interesante ventana. Sí, pues las acusaciones de misoginia que tiene sobre sus hombros también es importante. Con o sin razón, pero sí es importante. Oye, metámonos un poquito en la biografía, así para que la gente tenga la referencia de Billy Wilder, por si hay alguien de los que nos escuchan que por primera vez se está enterando. Bueno, Samuel Wilder, conocido obviamente como Billy Wilder, nació, para que se hagan una idea de los tiempos que estamos hablando, el 22 de junio de 1906. 1906. Y nos abandonó y dejó este mundo el 27 de marzo del 2002. Y en su tumba, que está bueno, murió a los 95 años, en su residencia de Beverly Hills a causa de una neumonía. A los 95 años ya una neumonía te bota por completo. Y en su tumba reza, en su lápida reza un comentario que dice: soy escritor, pero nadie es perfecto. Haciendo un poco la referencia a su película Dos Eva y un... O sea, dos Adán y una Eva, como se conoce en español. Fue ganador 6 veces del premio Oscar, una como productor, 2 como mejor director y 3 como mejor guionista. Y en los últimos años de Wilder, el mundo del cine le reconoció su contribución de muchas formas. El 86 fue reconocido con el premio de la trayectoria en el American Film Institute, donde muchas de sus películas están reconocidas. Siempre cuando hacen esos recuentos de las 100 películas para sonreír, 100 películas para la década, etc., siempre aparece Billy Wilder. Después, en el 88, fue premiado con el Irving G. Thalberg, que es otro premio de artes, y en 1993 recibió la Medalla Nacional de las Artes y obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Wilder se hizo conocido también en Hollywood por poseer una de las colecciones más grandes de arte moderno. Tenía muchas pinturas y cosas por el estilo, y de hecho en sus últimos años también él hizo una exposición con obras que él construyó en algún momento de su carrera. Como les contábamos al principio, dirigió 26 películas y participó en más de 60 guiones. 60 guiones. Su historia, su filmografía comienza en 1934 con una película que en francés se llama, y perdón por la pronunciación a todos los amigos franceses, es como Mauvaise Grain, algo así. En inglés la conocieron como Bad Seed, como mala semilla, y en español se tradujo como
Curvas Peligrosas, y a partir de ahí, esto era un poco lo que les contábamos, eso fue el 34. El 42 hizo El Mayor y la Menor, 43, 5 tumbas al Cairo, 44, Perdición. Les voy a ir contando, entre paréntesis, cuáles son las que vimos nosotros. Vimos, obviamente, la primera, Curvas Peligrosas, después el 42 hizo El Mayor y la Menor, el 43, 5 tumbas al Cairo, el 44, Perdición, que fue una de nuestras seleccionadas, el 45, Días sin huella, el 48, Berlín Occidente, el 48 también, El Vals del Emperador, el 50, otra de las seleccionadas, la grandiosa El Crepúsculo de los Dioses, el 51, El Gran Carnaval, 53, Tirador en el Infierno, 54, Sabrina, 55, La Tentación vive arriba, que no me acuerdo, así le pusieron como en España, que esa era la Son del séptimo año. La comezón del séptimo año, ¿verdad? El 57, Testigo de Cargo, peliculón. 57 también, Ariane. 57, vean, 3 películas del mismo año. Mira. El Héroe Solitario. 59, esta traducción también en española, Con faldas y a lo loco, que esa es como una Eve y dos Adanes. Ahí está, ahí el 60, The Apartment. El 61, Con faldas a lo loco, El Apartamento, 1, 2, 3, todas seleccionadas para el podcast. El 63, Irma la Dulce. 64, Bésame Tonto. 66, En bandeja de plata. 70, La vida privada de Sherlock Holmes, que es una de las que me arrepiento de que no te haya hecho ver, Pedro. El 72, Avanti, o ¿Qué ocurrió entre tu padre y tu madre? También la seleccionamos. Los españoles, Los españoles son muy creativos. 74, Primera Plana. 78, Fedora, seleccionada también. Y 81, Buddy Buddy, o Aquí un amigo. 26 películas que recorren 50 años. O sea, el que se mete en la filmografía de Wilder, como tú bien lo decías, se va a meter en 5 décadas de cine. 5 décadas de contar historias, 5 formas de hacer cine distintas. Y ahí sí, Pedro, quiero que, aprovechando esto y antes de meternos en específico en las primeras películas, porque creo que vale mucho la pena hacer el recorrido de Wilder, cuéntame, ¿qué te pareció su filmografía? ¿Qué destacas? ¿Qué encontraste en su filmografía? O sea, lo que te dije al principio, ver al viejo detrás de todo esto. ¿Cachai? Como lentamente ir descubriendo quién es, cómo piensa, qué piensa de la sociedad, qué piensa de las mujeres, qué piensa de los hombres. Eso lo encontré fascinante, dentro de toda su historia. Se siente que es un tipo que también que habla de lo que sabe. No, sus películas están ambientadas en Hollywood, en California, en un estrato social más o menos parejo, nunca escapa mucho de ahí, se queda como en el nombre blanco. Y obviamente no lo digo como crítica, lo digo como algo que me doy cuenta que él obviamente habla de lo que sabe. Y lo otro que lo encontré muy interesante es ver la evolución técnica del cine. Ir viendo cómo van cambiando las técnicas, cómo el loco va ocupando las técnicas, ¿cachai? Cómo va aprovechando los encuadres, aprovechando los efectos especiales, aprovechando, no sé, por el hecho de que tenga rieles, el CinemaScope, ¿cachai? Eso lo encontré como muy bueno, me gustó. Por ejemplo, en 1, 2, 3, que el viejo, no sé, te pone como unos globos que están puestos con efectos especiales para que tú puedas leer bien lo que dice el globo y como, mira, el viejo sabe aprovechar las herramientas que tiene el cine. Y eso lo encontré como muy interesante, verlo crecer técnicamente. Oye, yo tengo que decir que a mí lo que me gusta del cine de Wilder es que, como tú decías, si bien en sus primeros años, como tú bien dices, no es que tú tengas como esa visión en pantalla de estoy viendo un Nolan, estoy viendo un Fincher, no sé, cosas que están muy marcadas. Cuando ya empiezas a ver su cine, tú, por el mero hecho de ver cómo son sus personajes, tú ya sabes que estás viendo una película de Wilder. Exacto. Y eso es algo que tú lo empiezas a ver constantemente en sus películas, como dices tú, que no tiene que ver con la forma en que filma, porque es alguien que va constantemente sacándole partido a los nuevos recursos que tiene, y que va filmando un poco y adapta su dirección un poco a eso, ya también a los tiempos, los ritmos de sus películas también van cambiando. Claro, y eso es súper interesante como eso también se va notando. O sea, él también va desarrollando una mano de acuerdo a la década en la que está filmando.
pero sus personajes siempre están ahí. Sí. Sus fortalezas en términos de la creación de las historias, de la construcción de su sarcasmo, su ironía. Él siempre hablaba mucho de que era una persona cínica, y me parece que es bastante cierto. O sea, sus historias, en el fondo, yo creo que son tan entrañables porque los personajes se sienten siempre muy reales. No son personajes forzados, en el fondo. O sea, como que tú cuando ves cualquier película, incluso en las más comedias, las más ridículas, que podrían ser las dos con Marilyn Monroe que vimos en esta pasada, que son películas que estructuralmente son comedias de tomo y lomo y tienen situaciones muy inverosímiles, aún así sus personajes representan conductas que probablemente uno tendría en esos momentos. Sí, pues. No son personajes que se sientan ridículamente forzados, llevados a un extremo. Claro, es que de ahí Y viene eso la me comedia, po. La comedia viene como de poner a estos personajes reales en situaciones súper ridículas. A mí me da mucha risa en Some Like It Hot la escena del tren, po. Cuando hacen el carrete en el, el camarote y hay como 20 minas dentro del camarote y es como puta loco. Yo estaba, claro, y porque el chiste está en que va a llegar la vieja a retarlo, ¿cachai? En cualquier momento, claro. La consecuencia real a ese hecho ridículo, ¿cachai? Eso es lo que da risa. Sí, absolutamente. Y de hecho, bueno, Billy Wilder siempre comentaba que sentía que Marilyn Monroe tenía un don para la comedia, y que si bien le costó mucho trabajar con ella en las películas, que no sé, hay una anécdota por ahí que sale en alguna parte que decía que alguna escena la tuvieron que filmar hasta como 65 veces para que pudiera dar en el fondo el tono que quería. Claro, o sea, poner a Marilyn Monroe en el fondo como chica ingenua sin darse cuenta que es una sola en la tierra, ¿cachai? Y te sale diciendo así como que ella no es normal o no tiene ninguna gracia, poco menos físicamente. Claro, es una cosa que es como un humor muy, muy absurdo, o sea, muy, muy ridículo. Yo creo que un poco deteniéndonos ahí en la aparición de Marilyn Monroe de sus películas, es realmente impresionante. Dos cosas me gustan mucho ahí. Primero, la naturalidad con la que Marilyn Monroe actúa en esas películas. Y segundo, lo muy coqueta, lo muy erótica que se ven sus apariciones, con cosas muy simples. Y siento que, claro, ese es un jugo que se saca un poco a propósito de, primero, tener personajes bien armados o bien precisos, y también por una gran dirección de Wilder ahí con ella y con sus elencos. Yo creo que el caso de Marilyn Monroe específicamente, como que siento que ella entiende el chiste. Ella sabe cuál es su papel específico en la película y por qué está ahí, ella. O sea, en la aplicación del séptimo año su personaje no tiene nombre, se llama, es la chica. Y en la otra es Sugar Cane, que es como nombre toplera, ¿cachai? Como no son personajes reales, pero la loca sabe que ella es la tentación representada en ser humano, ¿cachai? Entonces está en el chiste, ella sabe que tiene que ser inocente, pero juguetona, pero sexy, pero tiene ese balance que es como perfecto, y que la aplicación del séptimo año es una ideal. Pero se nota mucho en Some Like It Hot que la toca esta noche. Ahí se nota mucho que está notada. Es como que tú te fijas en ella dice su diálogo con su cara de Marilyn Monroe, pero cuando cambian al otro personaje, ella así, como que se desconecta, ¿cachai? Porque se nota que en esa época ella ya estaba como muy, muy perdida. Pero aún así lo da todo, po. Aún así lo da todo, pero podéis notar como que está cansada, como que está como en otra, ¿cachai? Pero aún así es maestra. Aún así funciona. Aún así funciona esa película, ¿cachai? Sí, como decís tú, pese a eso, esa película aún funciona. Y por otro lado, después tenemos una historia como la de Sabrina, en donde tienes al estereotipo totalmente contrario, a una Audrey Hepburn, que es todo timidez, todo candidez, pero al mismo tiempo es todo belleza cuando la producen, en el fondo, cuando la sacan del cascarón, y también construyen historia alrededor de ella que es hermosa. Es una historia que se siente calientita al final del día, es que de esas que te dejan el corazón tibiecito, y también es sacarle partido de nuevo a una estrella de cine, sacándola en su máxima expresión, el mejor partido posible dentro de la historia.
Siento que él sabe filmar muy bien a sus mujeres. Para empezar, todas se ven hermosísimas. Pero yo me di cuenta en Sabrina. En Sabrina fue cuando yo empecé a pensar, este viejo es medio misógino. Pero obviamente entendiendo que el viejo nació en 1906 o no sé cuánto. Porque Sabrina empieza con Audrey Hepburn siendo la protagonista, pero es inevitable que Humphrey Bogart tome la rienda de la película y la Audrey Hepburn se transforme como en el premio, ¿cachai? Del jovencito. Y dije, mira esto. O del viejecito a esa altura. Claro, ya yo me di cuenta, claro, que este viejo escribe tan de adentro, ¿cachai? Que no puede evitar poner su estampa en las películas. No puede evitar él ser el centro de la historia. Exactamente. Y aún así, como dices tú, pese a todo eso, logra hacer que brille Audrey Hepburn de una forma hermosa y como tú dices, si bien la historia termina desviándose y claro, termina siendo una historia romántica, funciona muy bien, tiene un final que es hermosísimo, porque en el fondo tú... me gusta que Billy Wilder se dé el tiempo en el caso de Sabrina, porque Sabrina termina con el personaje de Bogart en el fondo yéndola a buscar a un barco, porque ella iba viajando hacia Francia. Y se da el tiempo Wilder de firmar cómo él llega al barco, que es subiéndose a un bote y en ese bote lo llevan al barco. Entonces te pone esa justificación porque estáis hablando de una película que es de 1954, donde perfectamente era mucho más barato y fácil asumir que el loco llegaba de alguna manera, ¿cachai? Pero no, Wilder te firma el cómo llegó, para que tú mentalmente entiendas cómo el loco llegó y no te quede esa pregunta, que también es otro de los focos de Wilder. Oye, pero además Sabrina se nota que es en términos de producción y de presupuesto, que es tremenda película. Se nota una película grande, a pesar de que esté filmada como en pantalla cuadrada casi. Se nota en los sets, en la ropa, en los efectos especiales. Esa ya es una gran película que no escatimaron en gasto. Sí, claro, ¿no? Y por el nivel de actores que estaban participando igual, me imagino que también fue para su época. Disculpa, y ahí fue en esas primeras películas como yo empecé a notar que el viejo ya empieza a usar grúas, ¿cachai? Planos más largos, empieza como a aprovechar. Tiene muchos planos que son muy como de que ahora le atribuyen a Spielberg. Esto de poner planos secuencia que tú no te das cuenta que son planos secuencia. Y lo tienen así en comedias con Marilyn Monroe y tiene esa cuestión y yo como, wow. Tal cual. De ahí viene todo. Sí, pues, o sea, el tipo tiene una mano... Bueno, de hecho, no por nada, muchos directores que han recogido sus Oscars le han dedicado los premios a Billy Wilder de diferentes maneras. Hay uno, me acuerdo, no recuerdo los nombres, pero las disculpas del caso no los anoté, pero hay uno que tiene una anécdota que recibe su Oscar y le dice: quiero agradecerle a 3 personas, Billy Wilder y Billy Wilder por este premio. Y hay otro que dice como: no creo en Dios, pero si Dios existiera, debe ser Billy Wilder. Y cuenta la anécdota que al día siguiente Billy Wilder, para agradecerle un poco, lo llama y le dice: hola, soy Dios. Para saludarlo un poco. Entonces, sí, o sea, yo creo que muchos directores obviamente beben y rescatan y copian, como lo quieran llamar, de la obra de Billy Wilder en este caso. Y es imposible no detenerte en quizás una de las joyas de la corona, que es Sunset Boulevard, o como la conocieron, que es el Crepúsculo de los Dioses, que de partida es una historia que parte con una cosa que era muy anormal para esa época, que era tú partes viendo un cadáver en una piscina y el que te cuenta la historia en el fondo es el cadáver de la piscina, lo que ya de por sí te generaba una cosa bien interesante, porque es como, tú ya sabes cómo va a terminar ese personaje, pero aún así te cuenta toda la historia y tú quedas con esa intención de conocerlo, que es una maravilla de película. Y no sé qué te pareció a ti, Pedro. A mí me gustó mucho por eso, específicamente, porque encontré que se metía como en temas duros, ¿cachai? Con un homicidio, ¿cachai? Como esta actriz que está como perdida, media loca, ¿cachai? Hace como esta reflexión de Hollywood y el abandono, como que se metía en temas profundos en la película, además de tener como esta estética de cine noir que también muchos siguieron desarrollando a partir de ahí.
Pero eso lo encontraba como loco que hay, los personajes de Billy Wilder se van poniendo mucho más complejos a medida que su película avanza, ¿cachai? Porque Bueno, al principio en Bad Seed el protagonista solamente es como un personaje y los demás son como figurines alrededor de él. Pero a medida que va avanzando las películas, como que ya le va dando importancia a los que están orbitando a través de ellos. ¿Cachai? Y acá y en Sunset Boulevard los dos son importantes, no los dos tienen que darle el mismo peso. Y lo hace, ¿cachai? De diferentes formas. Y eso lo encontré fascinante, como ir viendo cómo el viejo va creciendo en eso. Sí, pues de hecho, probablemente Sunset Boulevard tiene uno de sus personajes más tétricos, Uh-huh. que es el marido en el fondo de esta gran estrella, que en el fondo está ahí como mayordomo ahora, en el fondo básicamente aguantándole y soportando la vida de esa manera, y es una locura pensarlo de esa manera. O sea, debe ser uno de los personajes chiquititos, pero con un trasfondo más profundo. Entonces, para armar ese tipo de personaje, tú claramente tienes que haber armado un guión demasiado potente detrás. Claro, y que es como esa cita que dicen de que las películas no terminan hasta que vais caminando lejos del cine. Esta es como de esas, porque que tú salís pensando, oye, pero si esta señora era así, o si él era así, cómo llegaban acá, bla, bla, bla. Salís pensando en cosas que son extra cinematográficas. Te deja el pensamiento en la cabeza. Y no sé si eso era muy común en esos años. Sí, pues. No, yo creo que... Pero de nuevo, está la profundidad, pero hay una historia en el fondo que se entiende perfecto. O sea, cualquier persona se puede sentar a ver esa película y entiende perfecto de lo que se trata. Claro. Después algún cinéfilo puede venir y te puede decir, pero mira, qué bonito cómo hace la transición de la muerte del cine mudo al cine hablado y lo que pasó con muchas de sus estrellas, qué sé yo. Y tiene todo ese trasfondo. Pero si tú solo te concentras en la historia que te están contando, es perfecta, funciona redondito, se entiende perfecto. Muchos niveles. Exacto, como que todos esos niveles están presentes, pero Wilder no está forzando que uno entienda todos esos niveles, sino que la historia es lo que siempre le gusta. Y un poco, yo como te decía, bueno, Fedora está en esa misma línea. Fedora es la otra película donde habla del cine dentro del cine, y ahí nos encontramos con un Wilder un poco más Hitchcockiano, si se quiere, porque pasa de ser una historia en donde al principio... tú piensas que vas a conocer el cómo... la historia de un suicidio, en el fondo, por qué llega a matarse una gran estrella de cine. La película parte con Fedora muerta, en el fondo dice, ha muerto Fedora, que es y la película pasa en el fondo de ser de una historia que parece ser de investigación, después se transforma como en una especie de thriller por dentro, donde tú te das cuenta de que fue una cosa mucho más terrible. Y tiene esa gracia también, que es como una historia contada del cine dentro del cine, donde tiene hartos planos de ver grabaciones también, de cómo se hacían esas cosas, de cómo se movía la industria cínicamente ya en esa época de los 70, con los premios y todo ese tipo de cosas. Y Wilder las pone en pantalla y se ríe un poco de eso, y obviamente las pone con todo su cinismo de siempre en pantalla. Y bueno, y dentro de esa misma línea, dejando muchas de lado, solo quería detenerme también un poquito en Avanti, que a mí me hubiese gustado mucho que esa hubiese sido la última película de Billy Wilder. Se siente como... Porque efectivamente ya estás hablando de un Wilder que ya lleva 50 años en esta cuestión, 45 años metido en la industria, y es una película reposada, es una película tranquila, de una fotografía hermosa, de un ritmo casi de vals, si se quiere, es una película a ritmo de vals, pero que no le quita ni un ápice de gracia, no le quita ni un ápice de carisma a sus personajes. Ya a esa altura era la 6ª colaboración con Jack Lemmon. Entonces a esa altura yo creo que ya, como dice alguien por ahí, tú ya no sabías si el buen escribía los personajes para Lemmon o si Lemmon en el fondo dotaba a estos personajes de esas características. Pero ya era una cosa que los personajes son entrañables en esa película. Te dan ganas como de abrazarlos a todos. Y me hubiese encantado que eso hubiese sido la última de Wilder. No lo fue, pero me encanta. Yo quedé muy obsesionado con Avanti. Yo igual sentí que Avanti era como peak Billy Wilder. Tú al ir viendo las películas, tú vas viendo que el viejo tiene la comedia en la sangre. No puede evitar
meter un chiste, no puede evitar ser gracioso, no puede evitar poner un comentario sarcástico, no puede, siempre, tanto hasta en las películas más oscuras hay un comentario, hay un chiste, hay algo que, hay un porque así como que y eventualmente el viejo empieza a mezclar los géneros, ya de manera más directa, ¿cachai? Y en The Apartment me llama mucho la atención porque es como una premisa muy cómica, muy ridícula, ¿cachai? Soltero que le arrienda, que le presta el departamento a los ejecutivos para que tengan amorío, y te das cuenta que es una película súper humana, súper real, muy dramática, ¿cachai? Como que la comedia eventualmente empieza como a quedar de lado y empieza como a fijarse mucho más en el drama. Y cuando llega Avanti, para mí es como el balance perfecto, ¿cachai? Porque tiene en vez de tener una premisa chistosa que se desarrolla en una historia seria, acá es una premisa seria que te la va espolvorando como con comedia, pero como decís tú, logra eso, ¿cachai? Que eso siendo una película tierna, dulce, donde todos los personajes te dan como ganas de abrazarlo. Me siento que ahí el balance está perfecto en todo lo que el tipo quiere decir, ¿cachai? Y los personajes siempre están como en el centro de todo. Después de un tiempo ya te olvidas de qué se trata la película, ¿cachai? Y te enfocáis en estos dos tipos que están dando vueltas y se están encontrando en medio de toda esta locura. Sí, no, de hecho en Avanti, como tú dices, quizás la escena más donde tú sientes que estás viendo al Wilder más auténtico es cuando están en esta morgue en Italia, en el fondo, y le pido disculpas a la gente porque estamos, insisto, comentando películas pero sin contarles absolutamente nada de ellas, y para la gente que no las conoce puede ser terriblemente confusa esta parte de la conversación, pero era inevitable, ¿no? Era inevitable hacerla porque de verdad que son demasiados los temas entretenidos que hay en el cine de Wilder. Y en el caso de Avanti, que básicamente se trata de dos hijos que van a enterrar a sus padres a Italia, que fallecieron juntos en un accidente. Hay un momento donde están en una morgue en Italia, que es como, la morgue es como una iglesia en el fondo, al final es como un espacio vacío donde están los únicos dos cuerpos que son los de ellos dos, y les toca el proceso de reconocerlo, y en medio de toda esa solemnidad del momento de reconocer los cuerpos, el tipo que hace como el papeleo abre la chaqueta y tiene como 3 timbres distintos, se pone a sacar los timbres, se pone a sacar los papeles, ¿cómo se llama? El bidón para pegar las cuestiones. Y es un momento sumamente gracioso en medio de una parte que estaba siendo súper emotiva, y no le quita un ápice ni de emotividad a la escena, ni de humor a la misma. Sí. Y es una mezcla súper entretenida porque tú, a esa altura de la película, tú ya sabes cómo funcionaba esa película, que va a tener esas cosas. Tú ya sabes que los italianos son representados como gente súper, voy a decir alegre, súper como relajado. Relajado, esa es la palabra, ¿no? Distendido. Entonces era súper normal que para unos que estaba haciendo un momento súper solemne, el otro estaba haciendo con su relajo previo el proceso. Entonces tiene eso. Y bueno, The Apartment, tú la pasaste a llegar que hablar de The Apartment. Probablemente también una de las grandes películas de Billy Wilder, así reconocida, con un personaje, también Jack Lemmon metido ahí, que al principio es un personaje que uno, la verdad, tiene escasísimas posibilidades de empatizar porque uno lo siente un poco arribista o tratando de ganarse el favor de los jefes, y con el que al final terminas tremendamente encariñado, tremendamente preocupado de su bienestar, y que debe tener uno de los finales más redonditos de las comedias románticas, porque no es el clásico happy ending, sino que es como un, ¿cómo describirlo? Es como un happy ending realista, ¿cachai? Donde no te promete amor eterno, pero al menos te promete compañía, y eso ya para los protagonistas era bastante. Sí. A mí me pasó eso con The Apartment, que me pasó con The Apartment y me pasó con Body Body. Yo me esperaba como, estas deben ser como las comedias más locas de Billy Wilder, vamos a reírnos porque estas premisas son muy disparatadas, ¿cachai? Yo me esperaba una comedia sexual, ¿cachai? Media cochinona, con chistes de doble sentido, ¿cachai? Y de repente empecé a avanzar en la película y te das cuenta que es como una reflexión sobre la masculinidad en los 60, ¿cachai? Como que te pone
te pinta a los hombres como gente que necesita, que no puede evitar ser infiel, que todos tienen amantes, todos son mentirosos, ¿cachai? Y que es un problema, ¿cachai? Que los hombres no pierden relaciones, no pueden mantener relaciones estables con la gente que es la que de verdad quieren. Y yo me encontré como viendo una película muy madura, ¿cachai? Como en esos términos, ¿cachai? A pesar de estar igual un poco pasada de moda, ¿cachai? Puta, no sé si pasada de moda, pero siento que sí, que podría hacer un remake de Apartment ahora y funcionaría igual bien, porque los valores como que siempre están ahí y la manera de exagerarlo calzan muy bien, siento, con la historia. Y me sorprendió eso, porque ¿cachai? De ver, wow, esto es una película sobre gente, ¿cachai? Sí, o sea, de hecho yo reitero, esa es la gran gracia de Wilder a lo largo de toda su filmografía, que son películas que son personas, en el fondo son películas de personas con hechos que le pueden pasar a personas en situaciones potencialmente disparatadas, claro. Pero como dices tú, si se le puede acusar de misoginia a Billy Wilder, con lo cual yo creo que en muchas de sus películas uno puede estar completamente de acuerdo en que hoy en día, con ojos del 2024, es imposible verlo de otra manera. Claro. Pero que en el fondo, dentro de esa historia, el personaje está bien construido en ese contexto. De hecho, en todas estas películas de Billy Wilder, el tema de del engaño matrimonial es como una constante, igual pasa en muchas de sus películas, que es como y es como naturalizado, entre comillas, es como que el hombre tiene esta cosa natural de que va a engañar en algún momento a su mujer, y las mujeres muy sumisas también por ese lado, que soportan esto de una forma súper natural. Y que hay mujeres que son que, como dicen, la mujer para presentarle a los papás y la mujer para salir a la calle, ¿cachai? Como que tiene como la secretaria, la sensorista, la azafata, todas son mujeres para divertirse. La vecina de arriba. La vecina de arriba, ¿cachai? Son mujeres para divertirse. Después está la secretaria, la cocinera, la enfermera, que son todas como más señoras, más feas, ¿cachai? Narigonas, pesadas. Después está la esposa. Con carácter. Con carácter. Claro, la señora es más dura, es más mandona, ¿cachai? Y los hombres son muy, como dicen los gringos, man-child, como hombres niños. ¿Cachai? Como que juegan a ser adultos, manejan el mundo, ¿cachai? Pero siempre están en busca de estos placeres mezquinos, ¿cachai? Como de hacer la trampa, salir a carretear, de pescarse a las minas, ¿cachai? Entonces, a pesar de la misoginia que está muy presente, y que el viejo parecía estar muy de acuerdo, también está como esa lectura de que sí, pero también esto nos afecta de esta forma, ¿cachai? De que estamos al borde de perder nuestro matrimonio y nuestra familia, y cuando eso pasa, que a la escoba, ¿cachai? O que no poder relacionarnos de manera honesta con los demás también es un problema, y eso también está en sus películas plasmado. Y aparte sobre eso, ¿cachai? Eso es la dificultad de poder conectar, porque también la loca le dice en algún momento, ¿por qué no me fijo en hombres como tú? ¿Por qué me fijo en hombres como él? Y también está el tema, ¿cachai? De psicológicamente, ¿por qué somos como somos? ¿Cachai? ¿Por qué tomamos malas decisiones? Y está todo ahí, po. Sí, no, es una maravilla. Yo vuelvo a pedir las disculpas del caso a nuestro público por este repaso tan rápido por una filmografía que es maravillosa. Pero valía la pena tratar de comentarlo un poquito. Es que, ¿sabéis qué me pasó también? Disculpa, yo sentí que todas estas películas pertenecían al mismo universo. A pesar de ser todas tan diferentes, no me sorprendería si el personaje empezaran como a traspasarse de película en película. Entonces, sí, claro, como que se siente que al final estamos hablando de una sola cuestión nomás. Sí, es como el Wilder verso en el fondo, si al final del día es eso. Y tú lo vas a medida que vas viendo sus películas, vas conociéndolo un poco, y vas viendo, insisto, el paso de los años también en su arte. Yo insisto, o sea, me hubiese gustado ver, por ejemplo, cómo hubiese hecho The Apartment a ritmo de Avanti. ¿Te fijas? ¿Cómo hubiese quedado esa película? A lo mejor le hubiese funcionado. Es súper interesante porque son películas de ritmos distintos, pero que tienen esa misma exploración humana de las de situaciones, de vivencias, de cosas que te van pasando en el día a día, de sutilezas, ¿te fijas? Y eso lo encuentro. Sus personajes van avanzando con él. En Bad Seed es un cabro de 20 y en Buddy Buddy son dos viejos como de 40 y tantos, 50 y tantos. Sí, tenés razón. ¿Sí?
También y también pues, en Bad Seed es un cabro que tiene como que tiene el mundo por delante, que no tiene miedo de nada, que se arriesga todo, ¿cachai? Y en Buddy Buddy ya son viejos que están cansados, que quieren puro morirse. El Walter Matthau quiere puro irse para la casa todo el rato, ¿cachai? Entonces, como claro, sus personajes van envejeciendo con él. Sí, tal cual. Oye, y aprovechando que comentaste Bad Seed o Curvas Peligrosas o Mauvais Grain, como Es más fácil decir Bad Seed. Sí, es más fácil decir Bad Seed. Metámonos ahí, pues metámonos ya de lleno a lo que es efectivamente la primera y la última de Wilder. Yo creo que las apreciaciones generales han quedado más que claras en este recorrido rápido que hemos hecho un poco por las películas que vimos, pero contarles un poquito que efectivamente esta Bad Seed se estrenó en 1934 y que tiene la gracia de que en teoría está codirigida junto a Alexander Esway. Aunque después muchos actores reconocieron que nunca vieron a Esway en el set y que cuando uno se mete un poco a buscar curiosidades de la película, se da cuenta que en el fondo la película tenía que asegurar su financiamiento. Entonces, para poder tener esas lucas de financiamiento, necesitaban un director que tuviera créditos. Por lo tanto, no podía ser Billy Wilder porque él no tenía ningún crédito asociado. Entonces, ¿qué hicieron? Invitaron a Alexander Esway como a participar de este tema. Él prestó su nombre para financiarla, pero la verdad que no hizo nada durante la película. O sea, nadie lo vio. Y dentro de las cosas también fue una película que estuvo siempre muy apretada de presupuesto, en la cual Billy Wilder actuó como extra, y él se ríe mucho de eso porque dice: yo no pretendía ser como Hitchcock, que quería salir en las películas, me puse de extra porque no tenía gente para pagarle, no tenía plata para pagarle a más gente, que está ahí, por eso estoy metido en la película. Y también la película era tan pobre que no pudieron filmar las escenas de los autos con estas como, no sé cómo se llamaban en ese entonces, las diapositivas, los diaporamas, no recuerdo qué nombre tenían, cuando ponían como estas imágenes de fondo para mostrar a la gente manejando. La proyección trasera. La retroproyección. Y de hecho tuvieron que poner las cámaras en los autos o en los camiones. Anda a saber cómo las afirmaron en ese entonces. Y por eso tú tienes escenas de autos que son escenas de auto andando de verdad. Que qué quizás buena. Son las primeras escenas que se filmaron de esa manera. Yo no tengo registro, de lo que a mí me ha tocado estudiar al menos, de películas más antiguas que hicieran esta gracia. Entonces quizás también ahí estáis viendo los primeros montajes que tienen estas tomas con grabaciones hechas arriba del auto, arriba del camión, para generar esta sensación de, de avance. Me imagino que debe ser como el equivalente a Christopher Nolan poniendo cámaras IMAX en los aviones para Dunkirk. Exactamente. Ese es como ese debe ser como el chiste. Oye, bueno, esta película está protagonizada por Danielle Derrieux, que es como la jovencita de la película, por Pierre Mingarn, que es el protagonista, y Raymond Gale, que es como el malo, si no me equivoco, aquí de la película. Y a grueso modo, Bad Seed cuenta la historia de un jovencito cuyo padre es un médico y por lo tanto tiene acceso a todo, tiene un gran automóvil, tiene dinero, etc. Hasta que su padre decide venderle el auto y lo pone un poco en una situación de: oye, te toca empezar a ganarte la vida por ti mismo. Y este jovencito, un poco enojado porque le habían arruinado la cita que iba a tener con una bella joven que había conocido hace poco, en el fondo se da cuenta o conoce a una banda de ladrones de autos y por motivos que solo él entenderá, se pone a robar con ellos estos autos, y a partir de ahí comienza la historia en el fondo de esta línea, y por eso yo creo que le pusieron Curvas Peligrosas en España, Bad Seed en inglés, etc. Y nos cuenta esa historia. Entonces, don Pedro, cuéntale a la gente un poco qué es lo interesante de Bad Seed y por qué deberían buscarla y verla. Está en Movie, entre paréntesis, pero no en Chile, está en la Movie de algún país que no recuerdo. Ah, mira, a mí lo encontré fascinante. Yo soy fan de las comedias. Mi génesis como cinéfilo fue viendo comedias. Yo cuando chico veía Lo que de policía, veía todas esas locuras, yo las veía. Cualquier cosa que fuera como la academia de algo, yo la veía. Entonces me fascinó mucho ver en esta película tan antigua un lenguaje visual que hasta el día de hoy se utiliza. ¿Cachai? Como que
la comedia siempre se filma generalmente en imágenes más planas, ¿cachai? En planos amplios, poco menos planos. Y acá yo encontré eso, ¿cachai? Como planos de reacción. Y es como, wow, este viejo estaba escribiendo un lenguaje que hasta ahora se utiliza. Yo pensaba mucho, no sé, en Adam Sandler, en Judd Apatow, en todos esos locos que hacen comedias absurdas ahora, comedias tontas que nosotros damos por sentado. Y yo veo que ahí está la génesis de todo, de crear un lenguaje, ¿cachai? De algo que en el 2010 se perdió un poco, me acuerdo, cuando empezaron como estas comedias de stand-uperos, en que el chiste era poner la cámara en un plano medio y que el compadre dijera cosas chistosas, ¿cachai? Seth Rogen y todos esos locos, el Jonah Hill. Pero antes las comedias se hacían con cámara, el chiste se hacía visual. Y ahí está, pues, en Bad Seed está la génesis de eso, po. Y yo la encontré como genuinamente graciosa. Y el arco narrativo del personaje, que también es como el arco que se ocupan hasta el día de hoy, ¿cachai? En que no sé, en Goodfellas, ¿cachai? En que este tipo se mete en este submundo, le empieza a ir bien, la pasa chancho, después empieza a ver el lado oscuro, se mete la pata hacia hasta el fondo, y al final logra escapar y se va con la niña y se salva igual, depende de la lección. Y es como una cuestión que hemos visto hasta el día, que vemos hasta el día de hoy. Y ahí está, en Bad Seed. Y eso lo encontré como fascinante. ¿Sabéis que hay algo que tú comentas? Que si bien, claro, el loco, tú lo comentaste ahora, dijiste, él aprende la lección y se va con la chica, pero no le sale gratis. A mí eso también me gusta mucho dentro del cine de Wilder, que en el fondo sus personajes tienen castigo, ¿cachai? Que en el fondo... Pero Wilder tampoco es absolutamente cruel con sus personajes. Entonces como que no recuerdo una película donde en el fondo el final sea cruel con sus personajes, porque incluso en Sunset Boulevard, cuando tú piensas que es un final triste porque la protagonista en el fondo está bajando la escalera hacia la locura ya finalmente, para ella es un final feliz porque siente que está siendo reconocida de nuevo, que como que reencontró la fama en su locura. Y eso es una constante dentro de los personajes de Billy Wilder, que de alguna manera sus personajes tienen finales agridulces, de alguna manera, que en el fondo no alcanzan la felicidad completa, pero tampoco Billy Wilder los castiga completamente, los deja totalmente en el suelo. Pasa en The Apartment, pasa en Avanti, pasa en casi todas sus películas que los personajes terminan con esta felicidad a medias, de alguna manera. Y a mí lo que me gusta de esta película en particular, yo he visto hartas películas de los 30, y algo que me llama la atención de esta película es el ritmo, que tiene un ritmo bastante más rápido para la época, como dices tú, entre los cortes, las situaciones, cómo utiliza la cámara, me llama mucho la atención eso, que de alguna manera consigue un ritmo que es bastante más rápido que la media que tienen las películas de ese tiempo. Como que ya estaba un poquito más acelerada, como que ya se sentía, como dices tú, esta forma de narrar, ocupando todos los elementos en pantalla, porque no hay tanto diálogo en esta película. Todavía, como dices tú, es una película muy física, donde los gags son físicos, las persecuciones son físicas, las situaciones son físicas, y los diálogos están reservados básicamente a elementos que te permiten mover la historia de alguna manera, o que tenga alguna significancia importante para los personajes. Ahí se ocupan los diálogos. Entonces me parece que primero es una gran película de los años 30, es una película muy interesante de los años 30, probablemente no tan conocida porque es una película que es europea, en el fondo está filmada en Francia, si no me equivoco, no tiene la chapa hollywoodense, y quizás por eso no está como dentro del radar de las más conocidas, pero me gusta porque tiene, para hacer cine europeo en el fondo, ya tiene muchos elementos hollywoodenses que vamos a ver más adelante, las décadas posteriores, y eso es súper llamativo. Sí, pues se ve una película muy gringa, clásica. Que tiene como esta estructura muy, muy marcada, que es muy gringa, ¿cachai? Que la vemos hasta el día de hoy. Exactamente. Entonces,
Y ya también empiezas a encontrar los elementos de identidad de Billy Wilder dentro de sus películas. O sea, aquí ya está, aprovechando el nombre, aquí está la semilla concreta de lo que va a ser el cine de Wilder. Personajes redonditos, historias de alguna manera agridulces, con personajes que sufren para de alguna manera terminar bien, y esa es como una constante que vamos a encontrar en su cine. Personajes que son susceptibles a la tentación, personajes débiles, ¿cachai? Personajes que buscan la grandeza. Todo está ahí. De hecho, como tú dices, dentro de la gracia de personajes que, como tú dices, se sienten reales, está que al final de la película, aquí este jovencito, después de haber resistido de su padre de alguna manera, a quien le va a pedir consejo obviamente es a su padre, que es lo que haría cualquier persona en una situación de crisis, vuelve al origen que es tu padre, y el consejo de su padre, si bien lo ayuda, pero en el fondo lo ayuda haciendo lo que haría cualquier padre que está tratando de enderezar a su hijo, que es, bueno, ándate a pasar las de Kiko y Kako afuera, sin comodidad, haz tu vida, es lo que puedo hacer por ti, pero ya en el fondo perdiste tus regalías. Entonces, es completamente real, pues es completamente verosímil la película, la situación y la solución que se le da al caso es completamente verosímil. Así que eso con Bad Seed, una película, insisto, que no recuerdo en qué movie está, se puede ver ahí, y si no, se puede encontrar en aguas internacionales con una búsqueda. Es una película cortita, debe durar como 75 minutos, si mi memoria no me falla. Y es fácil, como te digo, de encontrar. No es una película que haya que bucear, que haya que sufrir mucho para encontrarla. No, la verdad es que se encuentra facilito, y fue la primera de nuestro querido Billy Wilder. Y ya podéis ver sus ganas de mezclar géneros. Porque empieza muy comedia, después se pone como muy de acción. Tiene persecuciones, tiene escenas de persecución. Sí, porque yo al principio pensaba que la película era full comedia, ¿cachai? Cuando tiene la escena en la que se desarma el auto, ¿cachai? Yo estaba, jaja, qué chistoso. Después, mira, una persecución. Oye, esto ya es serio. Ok, ya no hay tanto chiste, esto ya es serio. Tiene consecuencias, claro. Claro, ¿cachai? Entonces, mira, hay un interés en mezclar géneros. O, insisto, esta incapacidad del viejo de no ponerle chiste a las cosas. Siento que no se resiste, así como, oye, esta escena es solamente información, pongámosle chiste. Fácil de agradable. Y no puede evitarlo, no puede hacer algo simpático, ni que ser chistoso, ni que ser un gag. Sí, pues, de hecho, bueno, él se esforzaba porque cada momento de las películas fueran interesantes, como decía. Él decía, ver un actor entrando por una puerta no tiene ninguna importancia, no genera nada en el fondo. Ver al actor entrando por la ventana ya te despierta curiosidad. Y ese era un poco su objetivo. ¿Cachai? Los primeros 10, 15 minutos de testigo del caso, no sé cómo es. Testigo de cargo. Testigo de cargo. El viejo tirándole chiste a la enfermera y los dos peleando en el auto, y vos te muertes de risa porque los viejos no se entienden, pero son como pareja dispareja, ¿cachai? Pareja dispareja, el viejo y la enfermera, y vos te jajaja, y después un caso de homicidio, mira. Claro, y es como, abogado de homicidio, claro, ¿cachai? Un caso brígido, ¿cachai? No, como te digo, ahí la maravilla, como dices tú, de Wilder, de saber poner el humor en cualquier situación, y que no se sienta absurdo dentro de películas que tienen un rango distinto, es un tremendo mérito. No es fácil. Sí, es bacán. Sí. No es fácil de lograr. Y después, yo insisto, cuando uno lo piensa es una locura. Pasas del 34 al 81. O sea, hay 47 años entre medio aproximadamente. 47 años de dirección de película, 25 películas entre medio, y llegas a su final, que es con Buddy Buddy, o Aquí un amigo, como le pusieron en España, que se estrenó efectivamente en el 81, que está protagonizada por su ya a esta altura actor fetiche Jack Lemmon, que era su séptima película que hacía con Billy Wilder en ese momento, que tiene a Walter Matthau, no sé cómo es,
en esta pareja dispareja en el fondo que toca presentar en Buddy Buddy, que es un remake de una película que en Europa había sido muy exitosa, y que por lo mismo trataron de repetirla en Estados Unidos, en Hollywood, pero que tiene hartas cosas que obviamente no funcionan bien, partiendo porque el guión fue realizado en 3 meses, lo que para Billy Wilder era muy poco tiempo de trabajo, o sea, tomó muy poco tiempo para desarrollarla. Fue criticada mayormente de forma negativa por los críticos, tuvo algunos defensores por ahí, pero la verdad es que mayormente fue negativa. Y el propio Wilder dice por ahí dentro de sus citas célebres: si encontrara todas mis fotografías, o mis películas, perdón, si encontrara todas mis películas antiguas en una multitud, personificadas, como personas de alguna manera, hay algunas que me harían feliz y orgulloso y las aceptaría, pero trataría de ignorar a Buddy Buddy. Billy Wilder está completamente consciente de que esta película no es lo que a él le hubiese gustado que fuera. En las historias de esta película se comenta que en el fondo Billy Wilder estaba tratando de conseguir algún proyecto, alguna película, estaba viendo ahí alternativas, y que un poco llegó un amigo o un conocido en el fondo con la posibilidad de filmar esto, y la verdad es que lo convencieron de alguna manera. Es como, oye, pucha, ayúdame, hazme esta paleteada, dirígete esta película, armemos el guión, qué sé yo. Pero todo fue muy sobre la marcha, una película muy hecha a la rápida, y yo creo que eso se nota en la película, que en el fondo cuenta la historia de estos dos personajes, de Jack Lemmon, que es de Victor Clooney, y de Walter Matthau como Trabuco, que es un asesino a sueldo en el fondo, en donde tú partes siguiendo a Trabuco, que está haciendo asesinatos por encargo de unos testigos que van a participar de un juicio, y conoce a Victor Clooney en un hotel. En el fondo se conocen, se encuentran, porque Victor Clooney está a punto de suicidarse porque su esposa lo había dejado, y a partir de ahí, en el fondo, estos dos personajes están obligados a encontrarse durante toda la película en diferentes situaciones, con Trabuco tratando de deshacerse del personaje de Victor Clooney, y la película en el fondo se encarga de ponerlo en las situaciones más variopintas, primero para que Trabuco termine su objetivo de asesinar a todos los testigos, y por otro lado Victor Clooney de alguna manera encuentre o no redención después de que su señora lo abandonó y lo dejó. ¿Qué piensas, Pedro, de Buddy Buddy? Pucha, qué pena. Yo que para mí fue un viaje muy bonito esto de Billy Wilder, porque yo sentía que cada película que estaba viendo era mejor que la anterior. En todo sentido. Backstreet, oye, buenísima. Sunset Boulevard, oye, la cagó. Witness, todas era como se mejoraban, como que tú sentías que el viejo decía, ya, hice esto, ahora vamos a hacer esto. Le di importancia a un personaje, ahora le voy a dar a 2, ahora 3, ahora 4. Ahora todos van a ser importantes. Como que sentís que ahora voy a mezclar estos dos géneros. Ahora voy a darle más importancia a este que a este. Ahora voy a mezclar, como que todas sus películas eran retos cinematográficos que el viejo se ponía y que lo superaba, ¿cachai? Como te digo, siendo Avanti, para mí el top. ¿Sí? Acá el viejo logró el balance perfecto. Pero cuando llega Buddy Buddy, primero se siente pasada de moda, de inmediato. Se siente que el viejo está haciendo una película en los 80 con el espíritu de los 50, ¿cachai? En la forma de poner la cámara, en cómo hablan los personajes, cómo ocurren las cosas, ¿cachai? Porque aparte ella está filmada en color, en 35 milímetros, en ese tipo de cine que nosotros ya reconocemos como más realista, entre comillas, ¿cachai? En el que ya vemos situaciones más naturales. Y acá el viejo como que no logra balancear la naturalidad de la forma que la película está siendo filmada con la puesta en escena, ¿cachai? Se siente muy cincuentona filmada en los 80, y eso no como que no pega bien. Aparte se siente que por lo menos el Walter Matthau, que bueno, que siempre ha hecho como de viejo medio pesado, no tiene ningún interés por hacer lo que está haciendo, como que todo se siente muy forzado, muy ridículo, pero no sé.
no se siente orgánica la película. Los chistes se sienten forzados. Que, si es que hay chistes, ¿cachai? Es como bastante decepcionante la película, como se siente que el viejo no la quería hacer y que el viejo estaba con una mentalidad ya pasada de moda, ¿cachai? Sí, yo no sé si echarle la culpa, como él dice, a lo rápido que tuvo que hacer el guión. Yo no creo que el tipo haya perdido su gracia, sino que básicamente, como tú dices, una película que como tú dices, quizás se siente pasada de moda porque, claro, en el apuro que le hicieron, recurrió en el fondo a la época a la que más conocía de alguna manera. De hecho, creo que fue el Walter Matthau el que comentó que en el fondo no tuvieron mucho tiempo para conversar con Wilder y dotar un poco a los personajes de más carisma, de más situaciones. En el fondo, como que él decía, es como que el comentario que hacía, que le leí, era como que, oye, no me voy a poner a decirle a Billy Wilder a esa altura cómo tiene que dirigirme, ¿cachai? Entonces yo lo dejé ser, y claramente era un Wilder que estaba muy un poco desencantado y apurado. Era como, teníamos que parar la olla, no sé cómo describirlo, pero como tú dices, yo concuerdo mucho en tu análisis desde el punto de vista que es una película que se siente torpe, se siente poco cohesionada en lo que te está contando. Es como que pasan cosas muy fuera de lugar, ¿cachai? Dentro de la misma historia que están contando, y como que esas cosas no funcionan. De hecho, hay muchos chistes sexuales también dentro de la película que no sé, pues ahí donde en las películas con Marilyn Monroe funcionaba perfecto, eran chistes sexuales que funcionan muy bien. En esta película no funciona nada, no funciona ni ese tipo de humor. Entonces, como tú dices, es súper triste sentir que esa fue la última película al final del día. Y eso, ahora que eso no me había fijado, pero ahora cuando hablaste del Walter Matthau me queda clarísimo, ¿cachai? Porque el fuerte de las películas de Wilder siempre son los personajes. Pero en Buddy Buddy no hay eso, no hay esa profundidad, porque el Walter Matthau es un asesino sueldo nomás, que va a hacer su pega. Y el otro es un compadre que se quiere matar, porque el señor está loco. Entonces no hay una humanidad detrás de los personajes. Sí. Y ahí falta la conexión con el público. Sí, en Buddy Buddy, que ya es de una película del 81 y por lo tanto tenía datos, para la época contó con un presupuesto de $10 millones en 1981, que no es poca plata, o sea, una película. Más encima era un estudio nuevo, me acuerdo que cuenta la leyenda que era como un estudio que estaba como partiendo, entonces como que apostaron mucho con esta película, y la película recaudó $7,25 millones, o sea, fue un fracaso en términos de taquilla, y que quizás por eso le terminó un poco cerrando las puertas. De hecho, yo creo que se siente mucho eso, que lo que conversamos al principio, Wilder tenía la expectativa de poder hacer una película más después de esta, y que en el fondo esta de alguna manera le podía abrir las posibilidades de hacer una película en una industria que ya Wilder lo tenía mosqueado. O sea, Wilder ya estaba muy desencantado de la industria cinematográfica en ese momento, porque él siempre comentaba que en los 30 las películas tenían personalidad. Tú, por ver los decorados, por ver los setos, por ver los actores, tú sabías si era una película de la Metro Goldwyn Mayer, si era una película de Paramount, no sé, de las grandes productoras, porque tenían elementos distintivos. Y él decía que en los 80 ya todas las películas se veían iguales, que ya no había una diferencia notoria en términos ni de estética, ni de los estudios, no había nada que las diferenciara las unas de las otras. Y estaba mosqueado en ese entonces, Wilder. Oye, ¿sabes que yo cuando era chico, no sé, 12 años, ponte tú, yo sentía esa cuestión. Yo creo que nunca le dije a nadie, porque dije, no, esta cuestión es muy loca. Las películas de Warner no se ven igual que las de Paramount, y no se ven igual que las de Fox. No sé cómo explicarlo, pero no se ven igual. Tienen como sellos distintivos en los estudios. No sé cómo puedo explicarlo, pero yo cuando era chico lo veía y lo sentía. Bueno, ahora estamos hablando de la película del 81. Tú no nacías ahí todavía. Sí, pues, claro. Entonces, claro, hemos mezclado todo. Claro, a lo mejor para nosotros, no sé, porque tú estás hablando de eso en los 90, quizás, probablemente. Claro, sí. Entonces,
para que veáis un poco, no estoy defendiendo, no estoy justificando a Billy Wilder, por favor, no se vaya a entender. No, pero quería dejar claro que eso de que hay distinción entre los estudios es una opción real. Claro, sí, y se puede sentir a lo largo de las décadas, pero en ese momento Wilder estaba bien chacreado con la industria. Y bueno, termina sacando esta Buddy Buddy, que es una película muy triste, si se quiere, viendo todo lo que para atrás había construido Wilder, que su última película sea esta, es la verdad bien triste y lamentable. Yo le decía a Pedro que pese a todo lo malo que uno puede encontrar dentro de la película, igual se sigue sintiendo una película de estas de Billy Wilder, en términos de que Jack Lemmon igual está exagerado y divertido en algunas cosas, y igual tiene algún momentito que tú puedes decir, no reírte, pero sí encontrarlo bastante agradable, tierno, si se quiere. O sea, pero no es igual no funciona. No es un desastre, pero cuando tú ya tenés como la idea de quién es Billy Wilder y lo que te esperáis de una película de Billy Wilder, ya se transforma en un desastre. ¿Cachai? Sí. Si fue una comedia X que no la dirigió Juan Pérez, ¿cachai? Ya, sí, está bien, pasa piola. Pero cuando ya tiene la marca de Wilder, claro, como que no la perdonáis tan fácil en ese contexto. Claro, y sobre todo, cada vez tenéis Walter Matthau, Jack Lemmon, como esas parejas clásicas de Hollywood. Oye, yo quiero un poco redondear este recorrido que hemos hecho por Wilder con una historia, y para reforzar esta idea de que en el fondo siempre me voy a quedar con la idea de que Wilder esperaba poder hacer una película más, quizás porque él mismo quería ponerle un toque más digno a su final de carrera, más que este Buddy Buddy, que él mismo la reconoce como una mala película. Entonces, dentro de ese nivel de conciencia, cuenta Spielberg, y él lo dice, esta es una historia triste, que él había conocido a Billy Wilder porque cuando él estaba haciendo E.T. y Poltergeist en MGA, Billy era un consultor de guiones, y a él siempre le daban guiones para leer, especialmente comedias, y Billy Wilder hacía notas sobre los scripts ahí y los devolvía de vuelta a la gente del estudio. A eso terminó dedicado en el fondo Billy Wilder, haciendo notas para los guiones en películas de humor. Y Billy Wilder decía que él estaba perdiendo o desgastando su vida haciendo esa pega. Y él decía algo así como: yo no puedo hacer o no me dejan hacer otra película de nuevo. He trabajado por más de 30 años y no estoy trabajando más en este momento. El humor es diferente, yo leo estos guiones, hago algunas notas, doy ideas, y mis ideas son brillantes para 1940 y 1950, pero nadie las acepta hoy en día. Esa era un poco la sensación que tenía Wilder en ese momento. Y cuenta Spielberg que años después él lo llamó a la oficina y le dijo: necesito verte, es muy importante. Se juntaron, se vieron, y él dice, Billy Wilder le dice a Spielberg que él va a ir a verlo a su oficina, porque te voy a pedir ayuda para algo. Él vino a la oficina de Spielberg en Amblin y le dijo: mira, leí un libro y por favor te pido que lo compremos. El libro era La lista de Schindler, ¿ya? Y le dice: esta es mi experiencia de cómo yo llegué a América. Lo perdí todo allí. Necesito contar esta historia. Y escuché que tú tienes los derechos, le dice Wilder a Spielberg. Por favor, déjame dirigir esta película y tú la podrías producir para mí. Spielberg cuenta que la verdad al principio no supo qué decir de forma amable, y solo contesta y le dice la verdad, y le dice: Billy, estoy viajando a Krakow en 3 semanas, el film está completamente casteado, ya están todos contratados, comenzamos a filmar al final de febrero. Billy Wilder no pudo hablar, dice, yo tampoco pude hablar, y solo atiné a estrechar la mano de Billy y nos despedimos de alguna manera. ¿Y por qué cuento esta historia en el fondo? Que la cuenta Spielberg en una de sus entrevistas sobre Billy Wilder, porque de alguna manera solo refuerza ese pensamiento mío de que Billy Wilder de alguna manera quería contar una última gran historia.
no me quiero imaginar lo que hubiese sido la lista de Schindler en manos de Billy Wilder, porque Un chiste entre medio. porque claro, no sabría mi cabeza en estos momentos cómo lo hubiese manejado, teniendo obviamente el portento que es la lista de Schindler de Spielberg en otro lado. Pero sí me quedo con esa sensación triste de que siempre me voy a quedar con esa idea de que nos perdimos una última película de Wilder, básicamente porque todos sentíamos que ya estaba un poco pasado de moda, y quizás sea cierto, pero quiero creer que su pluma, su talento, su visión y su forma de ver la vida siempre tan honesta, tanto, insisto, en su vida pública como en sus películas, nos hubiese podido regalar a lo mejor algo súper interesante al final de su carrera. Yo al menos con eso quería cerrar. No sé, Pedro, si tú quieres redondear con Wilder y algo más. No, me rompiste el corazón con esa cita. Porque es verdad, porque ¿cachai? Como te digo, para mí fue un viaje muy lindo ver cómo se desarrollaba el talento de este viejo, y verlo terminar en Body Body es como, pucha, qué mal. Y entendiendo cómo la hizo, o sea, tú revisas y en el fondo tú leí en todos lados que la hizo casi por compromiso, por tratar, probablemente, insisto, de abrirse otras puertas para tratar. Entonces, nunca hizo cine por encargo y terminó haciendo una película de encargo al final de su carrera, insisto, quién sabe, tratando de hacer algo distinto. Y eso es palpable, se nota en la película misma, ¿cachai? Sin tener como la información. Se nota que es una película que el viejo lo está dando todo, pero está hablando en un idioma que ya la gente ya no habla ya. Exactamente, tal cual. Para la gente que escuchó este podcast y le interesa ver las películas de Wilder, por favor háganlo. Si quiere partir probablemente con las más bonitas, vea The Apartment, vea Avanti, que son dos historias muy, muy bonitas que le van a llenar el corazón. Si se quiere reír un rato a punta de estupideces, vea 1, 2, 3, que es una maravilla. Vea las películas con Marilyn Monroe. Si quiere ver elegancia, vea las que tienen a Audrey Hepburn. Y después, si hace todo ese viaje, péguese una vueltecita por Sunset Boulevard y Perdición, pero para pasarlo mal viendo las películas, porque son películas súper macabras en múltiples sentidos. Y nada, pero por favor, dense la oportunidad de ver y conocer a Billy Wilder si es que no lo conocen, porque es realmente un viaje apasionante, su filmografía. Y si te gusta el cine, vaya a ver a muchos directores favoritos en Wilder. Y distintos, ¿sí? No solo los grandes, también a los pequeños, a los medianos, todos sacaron algo de ahí. Exacto. Oye, desde Adam Sandler hasta Steven Spielberg. Los vi a todos ahí. Tal cual. Oye, para no perder nuestra tradición, terminemos un poco con las películas que pasaron en estos años de la primera y la última. Yo, dentro de lo difícil que puede ser, encontré un poco las películas que más dinero recaudaron en Estados Unidos en 1934, gracias a la Wikipedia. Box Office solo tiene desde 1977 hacia adelante el Worldwide. Para atrás tiene algunas pinceladas en algunos lados. Pero dentro de eso, un poco para que se hagan la idea, en 1934 estaba Cleopatra, que recaudó $1.900.000 y que era de la Paramount. Yo estoy nombrándole, yo Cleopatra me acuerdo, yo tengo como la imagen de Cleopatra. Hay otra que se llama Forsaking All Others, de la MGM. Estaba esta puedo decir así con orgullo, esta la vimos cuando hicimos el especial de comedia romántica con los cabros de Cinetoscopio. Vimos Sucedió una noche, o It Happened One Night. Qué película más hermosa. Y de ahí para abajo no cacho nada. Dice Chained, Wonder Bar, The Barrett of Wimpole Street, Here Comes the Navy, Jude Priest, La Isla del Tesoro, Treasure Island, filmada, insisto, en ese año 34, y The Gay Divorce. Y The Gay Divorce, de la RKO. Así que, en esta época. Sí, así que 1934, como te digo, ahí un par de conocidas. Y en el 81, el año del estreno de Buddy Buddy, Buddy Buddy fue la película, está dentro de las 100 primeras, está como en el lugar 70 y tanto de las películas más exitosas del año. O sea, igual con esos, si bien no fue un éxito, igual le alcanzó para entrar dentro de
80 películas más vistas del 81. Bueno. Que no es poco decir en un año donde se hacía ya muchísimas películas. Pero ahí está en el número 1, Superman 2, con 216 millones de dólares recaudados. En el número 2... Sé que el cine ya está en otra, po. Sí, pues está en otra cosa, efecto especial. Mira, la segunda es Los Cazadores del Arca Perdida, pues viejo. 212 millones de dólares. ¿Qué va a hacer Buddy Buddy contra Superman 2 y Los Cazadores del Arca Perdida? Después, dentro de las más conocidas, o sea, que uno puede decir... Clash of the Titans, la versión del 81, está en el lugar número 11. Y en el número 15 está Tarzán, el hombre mono, que son así como las que a uno le pueden sonar más del 81. Ya pero sí, sí, otra lectura ya. Sí, pues era otra cosa, te fijas, hasta Arthur, de Cannonball Run, Solo para tus ojos. Arthur es un poco Billy Wilder. Quizá si Billy Wilder hubiera hecho Arthur, quizá hubiera hecho algo muy bueno. ¿Tú cachai Arthur? No me suena. Es una comedia de Dudley Moore sobre un millonario que es alcohólico. Tiene que superar su problema de adicción, o si no pierde la herencia. Y se enamora de la ¿cómo se llama? De la Liza Minnelli, que es como una no sé, mesera, ¿cachai? Como que se enamora. Pero con muchos chistes de curado, ¿cachai? Con Dudley Moore haciendo sí, es muy chistosa. Pero también muy humana, entonces es muy Billy Wilder. Buena, mira, no tenía idea, la vamos a buscar por ahí para revisarla. Y nada, pues con esta vuelta a Billy Wilder estamos cerrando este capítulo de La Primera y la Última, capítulo número 6. Nos demoramos en que saliera porque efectivamente estuvo marcado por este gran recorrido por distintas películas que hicimos. Así que nada, esperamos que les haya gustado mucho, que se entusiasmen con la filmografía de Billy Wilder, que vayan a ver sus películas. Reitero lo que decía al principio, esto no pretendía hacer un análisis profundo ni nada por el estilo, sino más que nada contarles lo que es el viaje por este director, a partir de nuestra apreciación, insisto, en el caso de Pedro descubriéndolo por primera vez, en mi caso siendo fanático hace un poquito más. Pero eso, pues en el fondo hacerles sentir, ojalá a ustedes, lo muy entretenido y lo muy emocionante que es ver sus películas de hace ya casi 90 años atrás, la primera, y lo muy frescas que todavía se siguen sintiendo cuando uno las ve por primera vez. Don Pedro, yo estaba viendo Witness of the Prosecution y el final yo estaba así con el borde del asiento, así como me está muy bien. No. Agarrándome el pelo así con cada twist del día. Sí, pues, si no, aparte, esa película tiene la gracia que al final te dicen, por favor, no le cuente el final a la gente para que no le arruine la experiencia. y que me da mucha risa, que es como cuando uno dice, oye, pero los spoilers, a la gente le da color. Bueno, al final te lo pedían, por favor, que no contaras el final igual para no arruinarle. Pero te producen las mismas sensaciones que una película actual, que vos te al borde de tu asiento emocionado. Sí, no, buenísima película. Así que nada, pues, don Pedro, agradecerle como siempre su participación y comentario en este podcast. Déjenos comentarios, sigan las redes sociales de Cinetoscopio, que es la casa que acoge la primera y la última. Y nada, pues nos veremos en el siguiente capítulo. No sé si Pedro tiene algo elegido o nos va a dejar en el suspenso como lo hice yo maliciosamente el último capítulo. Yo lo tengo pensado ya. Ah, excelente. ¿Le va a contar a la gente o lo va a dejar ahí en sorpresa? No, digámosle, para que se empiecen a preparar desde ya, el próximo mes, que es mi cumpleaños. Vamos a hablar de uno de mis directores favoritos, que uno de esos directores que me hizo ver el cine como algo más que entretención, sino como arte. El señor Paul Thomas Anderson. Como 712 películas más o menos. No son tantas, son pocas. Un poquito. Buen viaje igual, va a estar bueno ese. Sí. Ahí pega, como dicen. Hay unas muy difíciles. Sí.
Sí. Nos despedimos entonces, don Pedro, muchas gracias. Será hasta la próxima. Y nada, pues, para todos nuestros amigos, nos vemos por ahí más o menos, un mes más, dependiendo de la cantidad de películas, esperamos que sea. Pero en abril, a lo mejor pasadito, a lo mejor principios de mayo, no sabemos. Pero por ahí nos estaremos encontrando nuevamente en el que será el capítulo 7 del primero y la última. Esperamos que nos sigan acompañando en estos recorridos y que les guste mucho. Un abrazo y un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós.